En años anteriores, yo hacía un glosario de los conceptos éticos cívicos, señalando un poco de dónde viene la idea del Estado, de dónde viene la idea de pueblo, de población, lo gubernamental, lo burocrático. Este año no. Vamos, en la medida que aparezcan en los textos, voy a explicar esos conceptos. Voy a decir, este es un concepto tanto, y voy a hacer como un pinche, decir, este es el concepto. Así que no voy a hacer ese glosario, sino que voy a presentarles un eje de coordenadas. ¿Qué nombre le puse? Después les voy a pasar la imagen, va a quedar más linda, pero quiero ir construyéndoselo, así van por lo menos captando mi proceso de pensamiento. Se llama eje de coordenadas político-gubernamental. Ese es el nombre que le puse. No sé si es un nombre correcto, pero es el nombre que le puse. Donde vamos a tener algunas nociones políticas y estatales para poder luego acercarnos a los textos de una manera más, por lo menos con un mapa que tenga algunas líneas, principalmente limítrofes. Entonces tenemos este eje cartesiano, donde vamos a poner en este lugar, este era el eje X. Sí. En el eje X vamos a poner arriba de todo el autoritarismo y abajo el liberalismo. Claro. Y este es el I. No, vertical I. Y este I y este I. Gracias. Por eso hay que preguntar. Y en el eje X entonces vamos a poner a la derecha. ¿Qué puedo poner a la derecha? La derecha. Y a la izquierda voy a poner la izquierda. Entonces tenemos, si se fijan, arriba y derecha, ¿no? Vemos un marco muy verticalista, fuerte. Y abajo y a la izquierda, ¿no? En cuestión más. Como ese político, digamos. Claro. Que después te marcan justamente tal cual. ¿Dónde está? Bueno, sí. No lo he visto, pero pasalo. Si lo encuentro, sí. Algo así, es como un radar. ¿Quién es quién? ¿Viste dónde estamos? ¿Y por qué lo he querido hacer? Porque, bueno, sabemos que existe hoy en día, esto se está grabando, existe hoy en día una perspectiva política argentina de anarcocapitalismo. Entonces uno dice anarquismo, bueno, esto va por acá, pero escucha capitalismo y como que dice, bueno, pero ¿cómo juntamos estas aristas, ¿no? Si el eje no me lo permite, a menos que sea una esfera. Bueno, justamente ante esa dificultad me parecía muy importante esclarecer esta estructura que nos va a servir a nosotros también para poder alumbrar mejor cada uno de los textos que nos vamos a encontrar. ¿Bien? Primero vamos a dar las características principales de las aristas, de los vértices. ¿Aristas o vértices? ¿Qué sería mejor? De las puntas, vamos a decir, las puntas. ¿Qué características? Siempre tienen muchas. Por cuestiones didácticas lo he reducido a 3. ¿Viste? Como 3, como para que uno se acuerde. Siempre, a la medida que vamos avanzando con todo esto, vamos a complejizar todo esto, pero como para el primer día que nos vemos las caras me parecía como práctico. El autoritarismo tendría entonces 3 características. 1, el poder concentrado. Concentrado. Nada le gusta más al autoritarismo que tener todo el poder, ¿no? El autoritarismo busca justamente eso, no dar lugar a alternativas, conflictos o resistencias. Podemos pensar un poquito en el Leviatán de Hobbes, que hablaba de que el soberano es el que controla absolutamente todo, ¿no? Es este gran estado monstruoso del tamaño de un Leviatán, ¿no? En segundo lugar tenemos lo que más le gusta al autoritarismo luego del poder concentrado,
que son reglas estrictas. Nada más le gusta al autoritarismo que tener reglas claras. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Usted puede jugar de 15 a 16 y puede jugar a la bolita y a saltar la cuerda. Es lo que puede hacer. Si hace otra cosa es disidencia, no lo puede hacer, lamentablemente. Vamos a tener que apresarlo y reeducarlo un par de años para que entienda que los únicos juegos aprobados por el Estado es la bolita y saltar la cuerda. Las reglas son estrictas, no se pueden romper, no son flexibles, no son sugerencias, no se negocian. Porque cualquier cuestión que vaya en contra de lo estricto de la regla, ¿qué hace? Pone en mella, o por lo menos entredicho, el poder, ¿no? Si vos podés cambiar las reglas, quiere decir que yo no tengo todo el poder. Y el autoritarismo que va a buscar es concentrar el poder. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El autoritarismo dice el poder concentrado. ¿Y cómo se refleja? Con las reglas, ¿no? Y por último, en la justificación. Porque todo autoritarismo tiene una justificación muy clara, que es control y orden. Nosotros hacemos esto para controlar la situación o para mantenerla ordenada. El autoritarismo siempre tiene ese discurso. Nosotros estamos para mantener el orden. Sin nosotros hay desorden. Y si hay desorden hay caos. Y si hay caos hay muerte, hay dolor, hay pérdida, hay hambre, lo que sea. Nosotros venimos a controlar. Nosotros tenemos la fórmula para controlar. Nosotros sabemos cómo controlar. Nosotros sabemos cuál es el mejor orden que garantice el progreso que nosotros que necesitamos como pueblo. ¿Ustedes quieren ese orden? ¿Ustedes quieren que las cosas estén ordenadas? Pues tienen que seguir las reglas y para eso nos tienen que dar el poder. Tenemos que poder hacerlo. ¿Se entiende? Esa es la lógica del autoritarismo. El autoritarismo in extremis va a pensar siempre las cosas en esos términos, ¿no? Entonces uno puede pensar en históricamente gobiernos autoritarios o imperios autoritarios, ¿no? Con gobernantes totalmente tiránicos. Las cosas son como yo digo que son. En su contraposición vamos a tener al liberalismo, ¿no? El liberalismo, acá estamos pensando como idea. Ya vamos a ver el tema de liberalismo para allá, liberalismo para allá. Vamos a hablar de como las tres principales características de una lógica liberal. Primero, ¿qué es lo principal para el liberalismo? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Claro, la máxima libertad. Máxima libertad. ¿Qué es esa libertad? Bueno, puede ser la descentralización, puede ser cuestión individual, puede ser la libertad del pueblo, no sabemos qué, pero es la máxima libertad. No libertad a medias. No libertad, ¿eso para mí? No libertad sugerida. No libertad comprometida. La máxima. Lo óptimo. Lo superlativo. No hay punto medio. No se negocia menos. Negociar menos no es ir a un punto medio, es perder la libertad. ¿Se entiende? Entonces, el liberalismo parte de ahí. Máxima libertad. Ya luego vamos a discutir qué implica esta libertad. ¿Qué sería la libertad? ¿Libertad para quiénes? Claro, sí. ¿Cómo jugamos con la libertad? ¿Libertad para humanos? ¿Libertad para humanos femeninos y masculinos? ¿No? ¿Qué pasa con los humanos trans? ¿No? Entonces de repente se ve eso. Pero no importa el discurso liberal que sea, todos van a hablar de la máxima libertad. O la libertad óptima, o suprema. Siempre es el tope del tope. No hay más arriba. Si hay más arriba es que no tenemos libertad. ¿Se entiende cómo es la lógica? Y la contraposición de eso va a ser que, por lo tanto, si yo quiero máxima libertad, ¿qué le puedo pedir al Estado? O al gobierno, o al otro. ¿Qué le puedo pedir? ¿Alguien se imagina qué le puedo pedir? Si yo quiero mi máxima libertad. ¿Qué pido? Bueno, sí, perfecto. ¿Y cómo se llama cuando alguien se interpone sobre ti en términos políticos? ¿No? ¿Cómo le llamamos a eso? Hoy en día en los discursos argentinos aparece mucho. Aparece mucho en discursos de campaña. Si no saben, yo se los digo. ¿Eh? No. Es más, muchos liberales son anárquicos. No tienen ningún problema con el anarquismo. Muchos, otros sí.
están en contra de la regulación. Bien, va por ahí. El intervencionismo. Mínima intervención. Tan mínima que debería ser nula, ¿no? En la máxima libertad, nadie interviene en ti. Una libertad en el concepto sartreano, ¿no? Cuando Sartre habla de la libertad como la imagina el humano, es la libertad de Dios, de poder hacer lo que vos quieras, donde no hay un otro que pueda intervenir y regular tu comportamiento. No hay nadie que pueda de alguna manera separar. No puede haber eso. Entonces, el liberalismo busca la máxima libertad con la mínima intervención posible, ¿no? Hay una cuestión pujante. Y para eso aparece el tercer ítem tan importante y que utiliza mucho el discurso de cualquier liberal, que es la decisión autónoma, ¿no? Decisión, claro. Yo tengo que poder elegir qué hacer con mi libertad, lo que yo quiera. Desde elegir el suicidio, por ejemplo, muchos liberales defienden el suicidio, ¿cómo se llama? La muerte asistida, el aborto, la eutanasia, eso, gracias, ¿no? Yo puedo elegir lo que quiera sobre mí. Nadie puede elegir nada sobre mí. Nadie. Claro, todo, exactamente, lo que yo quiera. La razón puede darnos esa capacidad de ser autónomo. Claro. Ahí Guaco dice algo interesante, ¿no? ¿De dónde viene, qué justifica la condición de posibilidad de nuestra autonomía, ¿no? Para muchos de estos pensadores va a ser que somos racionales. Muy alocante. Claro, ¿no? La racionalidad no nos puede permitir eso. Entonces, acá tenemos ya 6 características, 3 de autoritarismo y 3 de liberalismo. Que en principio uno dice, bueno, no pueden dialogar entre sí, están condenadas a autodestruirse, o el uno o el otro, ¿no? Vamos con esto, derecha e izquierda. Las 3 características de la derecha. La primera, ¿qué le encanta a toda política derecha? La jerarquía. Toda derecha busca una jerarquía y mayormente presupone que es natural. Los ricos claramente eligen mejor, son personas exitosas. Los blancos claramente son mejores que los negros. La historia así lo demuestra, ¿no? Los prisioneros que están en las cárceles merecen estar en la cárcel. Cometieron sus propios errores. Tienen que estar ahí. ¿Qué iba a decir, perdón? Los hombres son más fuertes, por lo tanto tienen que estar, ¿no? Sí, se dedican a cazar. Entonces, siempre, la meritocracia, siempre la derecha va a presuponer en su lógica que hay una jerarquía. Y en esa jerarquía se presupone a su vez que la cúspide es mejor que la base. Arriba es donde el pasto es más verde, ¿no? Si vos deseás tener el pasto verde, quiere decir que vos estás debajo de la jerarquía y tenés que tener mente de tiburón para poder llegar, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Vos tenés que ser un depredador siguiendo esta idea de la caza que estábamos trayendo acá. En segundo lugar, esta jerarquía, como es natural, constituye valores tradicionales que hay que defender. Nada más importante que la tradición. Si las cosas son así, son por algo. Porque funcionan. Porque nos han traído hasta aquí. Que ustedes tengan derecho para votar es porque los hombres construyeron el concepto del voto. Por supuesto que tenemos que defender los valores tradicionales, ¿no? Así piensa la derecha. Hay valores tradicionales que hay que defender. La ciudadanía fue creada por hombres, dice Aristóteles. No dice por mujeres o humanos, dice por hombres. Entonces, los valores tradicionales son importantes. Esto que tanto uno quiere defender es porque está esto. Les dije que vamos a hacer un trabajo poliorcético. ¿Qué era la poliorcético? ¿Se acuerdan lo que era la poliorcetes? La relación administración del veneno. Claro, la dosificación del veneno, ¿no? Un trabajo farmacológico, si quieren. Si no les gusta... Claro, hay un trabajo. Porque yo sé que choca esto que estoy diciendo, pero no deja de ser real que la gente piense que existe una cantidad absurda de gente, según los últimos índices, la mitad más uno en Argentina. ¿Qué significa poliorcético? La dosificación del veneno. Se me olvida esa palabra.
Dosificación. Es adaptación. claro. ¿Saben por qué viene eso? Bueno, viene por un chabón obsesionado con los venenos y que no quería morir envenenado, que se llama Poliorcetes. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba siempre poquitos venenos. Sí, esa gente. Bueno, valores tradicionales. Si existe esta jerarquía que es positiva y necesaria, es porque hay valores que la sostienen y tenemos que defenderlo, por supuesto. Por supuesto. Nada más inmortal o perenne que los valores tradicionales. Nuestra Constitución, qué poderosa que es. Nosotros, el pueblo, reunidos en Constitución, en Asamblea Constituyente, ¿no? Las cuestiones tan firmes. Festejamos la independencia hace 200 años, nuestros valores tradicionales. ¿Quién osa discutir con eso? Claramente va en contra de lo que realmente funciona para nosotros. Lo tradicional se ha testeado de que sirve. Las ideas nuevas son peligrosas. Se han caído imperios por menos. Y eso, por lo tanto, lleva a un nacionalismo fuerte. Yo nací aquí con estos valores. Nací nacionalismo del nacimiento. Yo nací en este lugar, con estas cosas, con este modo de vida. Me crié con esta forma de vivir. Entonces, no voy a dejar que nadie, de adentro o de afuera, atente. Claro, la maravilla de esto. ¿No? Entonces, hay cuestiones acá interesantes y problemáticas. La derecha tiene jerarquías naturales, valores tradicionales y nacionalismo fuerte, muy fuerte. ¿No? Voy a decir algo, cuando termine de hacer esto voy a decir una cosa, de este código general. La izquierda tiene la antípoda de todo esto, ¿no? Así como liberalismo y autoritarismo se contraponen, en esta caricatura que estoy haciendo, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar. Tiene 3 características. Primero, si acá hay jerarquía, ¿qué puede haber acá? Igualdad. Bien. Pensémoslo estructuralmente. ¿Me gusta igualdad? Claro, hay una horizontalidad, ¿no? Si lo que estructura la sociedad o lo normativo son las jerarquías, lo que estructura acá va a ser la horizontalidad, lo horizontal, ¿no? Pero una horizontalidad social, porque acá esto es natural y el anarquismo va a entender que tiene que ver con algo construido. Tenemos que esforzarnos para hacer eso, no es algo que se da de por sí. Ya sé que me van a decir, me van a hablar de Bakunin y lo que qué sé yo, la coche sobre el mutualismo natural y el darwinismo anarquista, pero antes de llegar con eso, quedémonos con esta idea de que inclusive los anarquistas naturalistas comprenden que se tiene que construir la horizontalidad a nivel humano, que no es un hecho, que puede haber casos en la naturaleza, pero en el humano siempre es artificial, siempre es construido con el esfuerzo y nunca garantizado. Cada día es un nuevo esfuerzo para mantener esta horizontalidad, ¿no? Para eso se va a responder frente a los valores tradicionales con un colectivismo. De alguna manera tenemos que organizarnos para entendernos que somos un colectivo. No nos unifican los valores tradicionales, no tenemos como todos somos, qué sé yo, amantes del mate o todos somos defensores del cristianismo. Pero tenemos que entender que somos un colectivo que de alguna manera nuestra pluralidad tiene que estar articulada para poder continuar en esta lucha artificial por mantener la horizontalidad, ¿no? Hay que de alguna manera hay que organizarse. Siempre hay un activismo en el pensamiento izquierdo, es la raíz de la idea política. Siempre hay que estar activo. Acá hay una cuestión de la resistencia y la fijeza, y acá es la necesidad de desplazarse continuamente, dirigentemente. ¿Para qué? Para mantener esa horizontalidad y para eso está el colectivo organizado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, qué bueno. Y por último, el comunismo. No comunismo en el sentido marxista, aunque algunos así lo interpretan, que tiene que ver con el hecho de entender que somos una comunidad, que vivimos en conjunto. Porque yo puedo estar organizado con gente que vive a kilómetros de distancia.
Por ejemplo, en las universidades zapatistas, ¿no? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero la idea es que siempre vamos a tener que pensar cómo vivimos juntos los que estamos aquí ahora y cómo nos asistimos entre nosotros, cómo nos ayudamos, cómo nos comunicamos, cómo generamos una idea de lo común, sabiendo que es artificial. ¿Voy a preguntar algo? No estoy. ¿Quieren que apaguemos el aire un ratito? Ay, no. ¿No? Bueno, ¿Le entonces, puedo subir las paletas para sí, usted es ama y maestra del control. Estas 4 características, estos 4 puntos con sus 3 características, muestran formas de ver y codificar la realidad sociopolítica de la gente, o de la historia en relación con su vínculo estatal cívico, donde quien entiende este código va a tener verdaderos problemas al dialogar con este código, porque son códigos muy distintos, son formas de simbolizar los vínculos sociales radicalmente distintos. Tal es así que hacen que se reinterpreten los hechos de maneras antípodas, totalmente contrarias. El mismo hecho, por ejemplo, que puede ser glorificado y defendido en la izquierda, va a ser bastardeado y destruido en la derecha o viceversa. Acá, la realidad cruda, lo público, lo objetivo, como quieran llamarlo, tiene un valor siempre intersubjetivo que depende de estos códigos. ¿Bien? Un policía que mata a quemarropa a un ladrón. Un hecho. No he puesto ningún valor. El policía corre el ladrón, ¡pa! 3 tiros en la espalda. ¿Mató? La derecha y la izquierda probablemente vean las cosas de formas muy distintas. Muy distintas. El autoritarismo y el liberalismo también. No van a estar de acuerdo. Yo no le pongo ningún valor, no digo que está bien robar ni que está bien matar, no digo nada. Digo, este es el hecho. El hecho es este. Pasó esto. Un ladrón robó un celular y el policía en vez de correr, bueno, 3 tiros. Y después empieza todo el debate social, jurídico, político en base a eso. Y se pasa y va a la más media, ¿no? A las redes sociales, pasa todo eso. Y todo eso se va leyendo en estos códigos. Pero la gente no acepta en el siglo XXI estos códigos. Nadie, o muy poca gente, va a decir inmediatamente que están estas antípodas. Se empiezan a poner en un espectro, y a eso es lo que voy a hablar ahora, en el espectro, ¿no? En los puntos medios. Empecemos con lo básico, el centro. Centro izquierda y centro derecha, ¿no? Hay gente que dice, yo soy de centro izquierda. Hay gente que dice, yo soy de centro derecha. ¿Pero qué implica ser de centro? ¿Qué figura es ser de centro izquierda, centro derecha? ¿Qué sos? ¿Defender la horizontalidad social, pero esa horizontalidad está construida dentro de una gran jerarquía natural? ¿O defender la jerarquía natural dentro de una horizontalidad? O sea, ¿cómo haces para tener ese punto? ¿Se entiende el problema? ¿Decir yo soy del centro? ¿O decir comunismo, pero nacionalismo? Que ha habido esta respuesta, ¿eh? Esta respuesta ha existido. ¿Cómo haces? Bueno, mayormente, recordemos que estamos pintando con brocha gorda el primer día que nos ven. No que nos vemos en nuestras vidas, sino en ética y ciudadanía. Algunos los veo muy seguido. Mayormente, la izquierda va a decir que está en el centro, pero defiende la igualdad social. Ustedes me dirán, pero horizontalidad y igualdad parecen ser lo mismo. El problema de la horizontalidad es que demanda que la estructura del Estado ya sea así. El Estado tiene que ser horizontal. Que el Estado nunca es horizontal. Por eso la máxima izquierda termina siendo anárquica, ¿no? Sin Estado.
La igualdad social tiene que ver con políticas gubernamentales. ¿Cómo el Estado, que ya es jerárquico, construye políticas que promueven la igualdad? ¿Se entiende la diferencia? Uno es, el Estado de por sí ya es horizontal, cuya consecuencia obvia es que el Estado se autoanula, no puede ser Estado horizontal, su definición misma lo impide. Entonces, se generan políticas gubernamentales. El Estado, dentro de una oficina, que es lo gubernamental, que es la parte donde el Estado genera prácticas de gestión de los recursos para poder actuar sobre la población, son de igualdad social. Por ejemplo, educación gratuita. ¿Se entiende la diferencia? El otro elemento de la centroizquierda son los derechos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el derecho del cupo trans, ¿no? Eso es un derecho colectivo. ¿Garantiza el comunismo o la colectividad organizada o la horizontalidad? No, pero sí permite que, por ejemplo, pequeños colectivos que luego pueden identificarse en macromovimientos sean reconocidos. Se gestionan derechos. Se habla de la dignidad, por ejemplo. La dignidad de las personas trans. Entonces, la dignidad es un concepto que se vincula con los derechos. Entonces, si yo digo esta persona es digna, merece ser protegida o darle los elementos materiales para que no sea vulnerada. Esa pregunta de acá nunca estaría aquí, porque acá estamos todos organizados. De por sí ya nunca habría la pregunta de si soy vulnerable o no. Acá, esta es la respuesta al problema de la vulnerabilidad. ¿Se entiende la diferencia? Y por último, el centro izquierda va a ser siempre intervencionista. Va a decir el Estado a regular, porque si dejamos que la gente anda sola, se van a cagar entre sí, va a haber fraude, va a haber explotación laboral, va a haber de todo. Entonces necesitamos la intervención constante. De alguna manera hay que regular. El Estado tiene que estar presente. Por ejemplo, una mirada tradicional del centro izquierda es el estado del bienestar. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva? Quizás algunos conceptos ya los conocen, porque tampoco, yo no creo que nadie esté despolitizado. Pero bueno, estamos poniendo en este esquema. Centro de derecha. El centro de derecha, qué lindo el centro de derecha. Bueno, el centro de derecha, como todo buen centro, va a pedir el libre mercado, pero va a decir, bueno, regulado. Libre mercado, pero con algunas regulaciones. Alguna regulación, por ejemplo, cómo trabajamos con las exportaciones e importaciones, o las vinculaciones entre provincias, o cantones, como esté dividido el territorio. Libre mercado, sí, pero regulaciones macro que permitan de alguna manera evitar el colapso de la moneda o que la gente no pueda acceder a la comida o lo que sea. ¿Se entiende? El centro derecha va a decir, el libre mercado no se negocia, pero podemos negociar como late, como se va expandiendo y retrotrayendo. El centro derecha tiene un elemento más, le encanta la tradición. Todos los de derecha aman la tradición, pero son flexibles. Ok, gauchos tienen que haber, pero con las boleadoras con luces LED. Siempre se va a mantener la tradición, pero me ayorno. Asado no vamos a dejar de hacer, pero ponemos un chorizo vegano, ¿no? Pero asado va a haber. Tradición flexible. Vamos a negociar, ¿no? No tengo problema con los homosexuales. Siempre que no se besen enfrente mío, que hagan lo que quieran. ¿No? Son tradicionales y flexibles. Dice el famoso de viejo de 60 años. Que cada uno haga con su culo lo que quiere, pero que nadie se meta conmigo. ¿Viste? Claro, es como decir, claro, yo no tengo problema de saber que existen, no tengo problema de saber que votan, pero que no se acerquen en mis círculos sociales, ¿no? Claro, es tradición flexible. La del culo, que suena muy burda, era una que decía mi viejo. Después de mucho trabajo ya no lo dice, pero ha sido
ha sido cuesta arriba, ha sido un trabajo de... Después la otra fue que de dejar a decirle muñeca a la gente, a las mujeres que la atendían en los negocios. Gracias, muñeca. Chabón. No, viejo, no, ¿cómo va a decir muñeca a la gente? ¿No? Esa la dice mi abuela también. Bueno, pero no importa. Bueno, son tradiciones, ¿no? Vienen. El flexible va a aceptar, va a negociar. Pero la conozco toda la vida, le sigo diciendo. Al nuevo quizás no. Pero ya voy 3 veces y ya me animo a decirle que hace hermosa, ¿no? ¿Viste? Esas cosas se escuchan. Tercera, democráticos. Todos los de derecha, centro derecha son democráticos, por supuesto, democracia. Pero una democracia institucional, figurativa. Se vota cada 4 años y gracias. Ya está, se acabó. No pidamos una participación cívica activa presente, no necesitamos eso, ¿no? La democracia siempre para mantener nuestra nación, ni más ni menos. Centro derecha, centro izquierda. Bien, ahí tenemos los centros, pero hay cosas en el medio. A ver cómo lo hago. Voy a poner los globitos. Tenemos en el extremo de la izquierda el anarquismo. Ahora lo voy a explicar cada uno. Un poquito más lejos del anarquismo, pero no tan lejos, tenés a la izquierda postestructuralista. Y un poquito más cercano al centro, pero no tanto, tenemos el comunismo clásico. En contraposición, más a la derecha, tenemos el viejo y querido fascismo, ¿no? El fascismo como tal. No tan fascismo, pero no tampoco tan alejado, tenemos los totalitarismos. Autoritarismo, totalitarismo, no necesariamente son lo mismo. Y entre el centro derecha y el totalitarismo tenemos lo que se llama la derecha progresista. Es genial eso. No sé si la has escuchado una vez, la derecha progresista. ¿No? ¿Mm? Somos progresistas, dicen, pero eliminamos la ley del aborto. ¿Pero cómo progresistas? Somos progresistas, pero la homosexualidad es una enfermedad. ¿Cómo hacer para ser progresista? Claro. Esto parte del discurso del siglo XXI. Son gente muy astuta. No subestimen a los de la derecha o el totalitarismo. La izquierda anarquista. 3 cosas claras. Clarísimas. Como el agua. No Estado. No propiedad. Y solidaridad. Solidaridad. Un anarquista va a estar en contra del Estado y la burocracia que representa. La propiedad es un robo. Poseer algo es una manera de coartar la libertad del otro. Y hay que ser solidarios los unos con los otros. Clarísimo, no hay dudas de eso. ¿Es factible? No sé. ¿Es una utopía? Muchos dirán que sí. Algunos dirán, es una utopía porque no le dieron la oportunidad. No tuvo su tiempo de brillar. No Estado, todo lo que nosotros conocemos que estructura nuestras vinculaciones jurídicas normativas, inexistentes. Pedir permiso para un aula no tiene sentido. Inscribirse al CIU guaraní, locura. ¿Yo tengo lapiceras? No. Mi ropa es tu ropa, ¿no? No hay propiedad de ningún tipo. Y todo esto se sostiene con la solidaridad. Necesitas esto y se te da esto. Vamos a ver ejemplos reales de este sistema. Vamos a ver ejemplos reales de todos estos sistemas, ¿no? Para que digan, esto es imposible. No, hay cosas reales. Pasa que no existe a una escala global. Esa es la realidad. La realidad es que a escala global esto no sucedió nunca. A escala local, sí. Y sigue, está existiendo. ¿Bien? Bueno, esto era fácil de entender.
El postestructuralismo. El postestructuralismo viene en muchos de los colectivos feministas interseccionales, o del contrarracismo interseccionales o de la animalidad. Punto 1. Rechazo las narrativas, las metáforas, los símbolos. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser poderoso? ¿Qué es ser humano? Todo. La deconstrucción radical de cada uno de los símbolos que constituyen a nuestra cultura y a nuestra manera de comunicarnos, y nuestra manera de vincularnos y nuestra manera de pensarnos. Se rechazan todas esas narrativas por considerarlas hegemónicas, autoritarias, violentas, expulsantes, totalmente clasistas, que lo único que promueven es dolor y sufrimiento. Se rechazan todas las narrativas. Segundo, no podemos vivir sin Estado. No se puede. Pero podemos vivir con poder descentralizado. Centralizado. Podemos pensar maneras de organizarnos burocráticamente, sí, gubernamentalmente, sí, pero descentralizado, en redes. Como diría Haraway, tentacularmente, ¿no? Por Donna Haraway estaría aquí. Ahí sí. Si ve, chicos, cuando lo veamos va a estar más acá, ¿no? Descentralizado, ¿no? Más tentaculares. ¿Existen relaciones así? Sí, existen. Vamos a ver un par de ejemplos también. Hay formas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No faltó la tercera? No, tengo dos nomás. Tengo dos. Bien. ¿Qué tengo que contestar? Podemos crear una tercera. Es que yo he buscado como las características más fuertes y más contratativas. Porque yo podría, una cosa que tiene el postestructuralismo es la solidaridad también. Pero de repente ya no se me contrata tanto. Entonces, acá el contraste queda más claro. ¿Se entiende? Pero otra pregunta, Mateo, ¿el postestructuralismo puede ser que tenga más que ver con el liberalismo? ¿En qué sentido lo pensás? Que con el autoritarismo. Bueno, vos podés, sí, bajarlo. Ahora vamos a ver también los intermedios acá, pero sí, puede haber, claro, sí, totalmente. Yo he visto, Sí. o sea, no quiero hacer juicios, digamos, apresurados. Hágalo, juicios. Conviven, se desarrollan y se han dado en esos contextos históricamente hablando liberales. Claro, sí. Pero Sí, sin duda. pueden convivir. Pasa que no todo el liberalismo es de derecha ni todo el liberalismo es de izquierda. Entonces se puede hacer. No está. La cosa está Claro. Entonces sí, pueden convivir con el sentido contemporáneo del liberalismo y con el sentido moderno del liberalismo. Sí. Sí, tranquilamente. ¿Se te ocurre algún ejemplo por ahora o no? Vale. ¿Alguno que quieras decir? Pero son todos autores. Está bien. Yo decía como algo territorial, como un estado, una ciudad, un caso. No, político es complicado. Claro, viste, se empieza a poner un poco... Encarnado. Claro, eso es lo que más me costó a mí, encontrar ejemplos de cada uno. Pero lo fui encontrando y van a estar graficados en cada uno de los autores. Voy a decir, esto se ve acá. Pero sí, coincido con vos que de así inmediato frío, lo entendés conceptualmente, pero la transposición material, decir, ¿por qué no? La izquierda francesa. Claro. Puede ser, sí. Comunismo. Bueno, yo no me voy a poner a discutir todas las ramas del marxismo, del neomarxismo, del contramarxismo. En otra clase lo vamos a discutir, en esta no. Lo vamos a discutir, vamos a ver como tres grandes ramas del marxismo y vamos a ver la diferencia que el marxismo no es comunismo, etc. Comunismo en términos generales, ¿ok? Como los cuales antes te podían matar por decir que eras comunista, no importaba si vos eras stalinista, maoísta, no, comunismo general. Tres grandes características. Primero, la atención a lo interseccional. Todos los comunistas, por ejemplo, esto se le reconoce mucho a Marx en un punto, que es que
se dio cuenta que el humano se tenía que entender dentro de una dimensión que lo atravesaba, que era el trabajo. Hay una primera nota de interseccionalidad. Después, con el tiempo, se empezó a complejizar. No es simplemente ser hombre obrero trabajando en la fábrica, ¿no? Pero ahí hay como una pequeña nota de que entender las problemáticas presupone entender todo aquello que atraviesa a los sujetos. ¿Se entiende? A la subjetividad, si quiere. Segundo, la multitud de micropoderes. Entender que si bien yo no puedo descentralizar, puedo tener, por ejemplo, distintos focos de poder equivalentes entre sí. Bueno, el concepto de división de la Constitución, de lo judicial, lo jurídico, lo ejecutivo, coquetea con esa idea de la multitud de micropoderes, ¿no? Pero es muy grande estos poderes, el ejecutivo, el judicial. Habría que pensarlo inclusive en escala mucho más abajo, ¿no? Por ejemplo, en los departamentos de filosofía, los departamentos de la universidad, cada departamento tiene sus consejeros y su consejo que toma decisiones para ese departamento. Bueno, esos son micropoderes que van regulando las acciones. ¿Se entiende? Después podemos discutir si las acciones son jerárquicas o horizontales, pero la idea es esa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Poder encontrar en los estamentos del Estado formas de regulación interna a través de la multiplicidad de micropoderes que generan obstáculos a la tiranía. ¿Se entiende? Y todo comunismo va a pensar una alternativa al Estado-nación. El enemigo jurado del comunismo es el concepto de Estado-nación. Porque el concepto de Estado-nación, ¿qué utiliza? Utiliza el concepto jerárquico y centralizador del Estado y le adjudica también la idea de nación y patria. Entonces, es complicado. Porque ¿a quién le rendimos pleitesía? ¿No? A Argentina, y por Argentina hago lo que sea. Por ejemplo, me voy a una guerra por Argentina. No, Marx dice, cita todos los proletarios del mundo. Claro, eso, exactamente. Y con un concepto de Estado-nación es insostenible. A los alemanes, a los ingleses, Claro. a todos. Bueno, me gustó ese ejemplo. Bien, ¿se entiende este degradé, más o menos? ¿Preguntas, dudas, interrogantes, comentarios, insultos? ¿Eh? Pero, sí, ¿sabes? Y eso que me viene con el corte más facho. Imagínate si hubiese venido con una hippie. Bien. Vamos con esto. Ya nos queda esto y acá, y hacemos otro recreo, como he prometido, y luego cerramos la clase leyendo a Eco. Bueno, fascismo. El fascismo. Qué belleza ideológica el fascismo, qué terror biológico el fascismo. No, es que los que lo idearon, la verdad, era el sueño de la utopía. Fascismo, o fascismo, como bien decirlo. Me gusta el fascismo. Yo soy más amigo de la palabra fascismo. Claro, fascismo es el más afina a la raíz de la palabra porque es italiana. Entonces es fascismo con doble C. Y la doble C en italiano es ch. Pero bueno, es fascismo. 3 características que tiene todo fascismo. 1, militarización. El Estado es militar. La fuerza queda clara. No solamente fuerza policial, fuerza parapolicial, fuerza de gendarmería, ¿cuáles son los otros estamentos? Fuerza aérea, fuerza naval, todo eso está gobernando. La militarización radical del Estado y por ende de la ciudadanía. Segundo, supresión del otro. Supresión. Todo aquel que no sea como nosotros es un enemigo. O estás conmigo o estás con los otros. Y ese estar conmigo no es simplemente ideológicamente, es facialmente. ¿No? Tenés que tener la cara del ciudadano. Claro, espiritual. ¿Cómo se llama este filósofo argentino? El que habla,
heideggeriano, que lo vimos en antropología. Kush. Kush, del hedor. Tenés que oler como el ciudadano. No podés tener hedor. ¿Cómo escribo de lo que- No, tenés que tener el aroma del civismo. Y todo fascismo tiene un líder único. Por eso se habla de que una de las características de muchos populismos actuales son fascistas o neofascistas, porque definen las prácticas políticas en base a un líder carismático. Cuando el partido se unifica a un rostro, es una práctica fascista, ¿no? El líder único es peligroso. Eso es el fascismo. ¿Qué va a tener el totalitarismo? ¿No? Bueno, el totalitarismo va a tener la impronta de los valores nacionales con la fuerza que puede tener el fascismo militar o la jerarquía, porque puede tener estos elementos, pero tiene algo distinto que no tiene el fascismo, que es libertad de comercio. Todos los totalitarismos son totalitaristas en las prácticas cívicas políticas, excepto en el comercio. En el comercio son libres de hacer lo que quieran. Piensen en cualquier totalitarismo, siempre va a haber una lógica del libre mercado, con los que sean, de la manera que sea, en los términos que establece el totalitarismo, pero siempre libertad de comercio. La libertad de comercio es radical para mantener esta lógica. Entonces, el totalitarismo puede ser militar, por supuesto. Puede tener un líder único, por supuesto. Puede perseguir al otro, pero puedo comerciar con ese otro. ¿Se entiende? El fascismo no va a permitir ese comercio. Habla de la autosustentabilidad, de manejar las cosas internas. El totalitarismo puede ir hacia el exterior. Odio a los negros, pero si le tengo que comprar las bananas, se las compro, ¿no? El totalitarismo tiene otra dinámica. Puede ser racista, puede ser xenofóbico, puede ser homofóbico, pero si hay un judío que es un científico maravilloso y me conviene invertir en él, lo voy a invertir. No importa. Lo que importa es el comercio. Después lo niego, lo mato. Si logro replicar lo que hace de una manera que lo haga alguien más idóneo para la causa, lo voy a hacer. Con la clásica, que escriba cosas y luego se las doy a alguien que... Claro. Pero el fascismo no va a permitir esa dinámica. No va a estar en contra de eso o va a tener muchas tensiones internas ante esas situaciones. También tiene dos, antes que me pregunten. ¿Dónde está el tercero? Era para equiparar, ¿viste? Y después, la derecha progresista, o como la pueden llegar a conocer, la nueva derecha. La nueva derecha, ante todo, es multicultural. Por supuesto, ¿cómo va a ser multicultural? Dice, claro que existen muchas culturas, pero cada cultura tiene que estar en su lugar. No me importa que seas árabe, no vengas a Argentina. Está todo bien. Está todo bien con los senegaleses. Que sean felices en Senegal, pero que no vengan a Argentina. Se acepta la existencia de las culturas, pero no es cosmopolita, no es que podemos vivir juntos. Sería como con el mundial, cuando fuimos para allá, ¿En Arabia? ¿Cómo era? No sé. Yo el mundial no lo vi. O sea, en el sentido de que Así que aceptaban a gana. los argentinos, pero nuestra cultura es nuestra cultura. Claro, O sea, pueden venir homosexuales, pero no se pueden besar en público. Claro, justamente. No podían tomar alcohol. No pueden tomar alcohol, mirá. Segundo, un equilibrio entre tradición y modernidad. Hay cosas de la tradición que no vamos a negociar, no se negocia. Pero hay cosas de la modernidad que aceptamos. Esto es un típico caso del Estado japonés. El Estado japonés es extremadamente tradicionalista de ciertas cosas, pero otra cosa es hipermoderno, ¿no? Eso es un típico caso. Y por último, la derecha progresista va a decir, el mercado es libre, por supuesto, todos los derechos tienen esta cuestión, pero lo podemos regular socialmente. Es decir,
si alguna vez, por algún motivo, qué sé yo, inundaciones en Bahía Blanca, tenemos que regular un poquito el mercado, lo hacemos. Lo hacemos en situaciones de necesidad grupal, social, de fuerza mayor, pero no porque de entrada va a ser la decisión. ¿Se entiende? Se regula el mercado por las condiciones sociales. La derecha progresista es sensible a lo social. Más o menos responde a eso. ¿No? Hay como una pequeña membranita chiquitita que de vez en cuando se mueve y bueno, se vamos a regular, vamos a poner claro. Bueno, le saqué los fondos de la universidad, pero lancé la nueva beca, no sé, qué sé yo, el Pirulo 3000. Sigue la universidad con la plata de hace 4 años, pero ahora los estudiantes pueden acceder a la beca Pirulo 3000 que te da un stipendio mensual de no sé lo que sea. Entonces, soy sensible a las necesidades. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Qué no entendés? La última cuál era, derecha progresista. ¿Esta acá? Sí. Esto es mercado libre regulado socialmente. Y nos quedan 4 cosas pequeñitas. Voy a borrar porque si no, no me va a entrar. ¿Por ahora hay alguna pregunta, algo? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? En el fascismo, ¿cómo funciona la propiedad privada? Que es del Estado. Usted no posee nada. El Estado es el que posee. La imagen después no la podrás pasar. Yo voy a pasar, termino, yo voy a pasar por la imagen. Es que yo quería ir reconstruyéndole el pensamiento, yo lo voy a pasar. Inclusive la imagen tiene tipografía para cada cosa. El autoritarismo es como duro y el liberalismo es como... está todo pensado simbólicamente. Pero quería que ustedes puedan... Pasa que si no como voy... Si tuviese quizá una pantalla táctil, no sé. Bueno, me salió así. ¿Cómo es un neo-autoritarismo? Un autoritarismo a medio camino, ¿no? Bueno, primero va a entender que es muy importante la presencia de un Estado fuerte. Por supuesto, el Estado tiene que estar. No se negocia la presencia del Estado. El autoritarismo dice, el Estado está. Defiende la idea de crear normas, ir cambiándolas, es más flexible con las normas, siempre y cuando esas normas contribuyan al orden. Si es necesario cambiar la ley, la vamos a cambiar, no pasa nada. Siempre y cuando no genere disenso, caos o desorden. ¿Un orden de igualdad? El autoritarismo va a entender el orden siempre de distintas formas. Porque puede ser todos igualmente pobres. O sea, no, la igualdad no es una garantía como tal de justicia o de dignidad, ¿no? E inclusive hay problemas con la palabra justicia y dignidad. Entonces hay unas cuestiones conflictivas. Lo que va a hacer el neoautoritarismo para no quedar pegado con esta cuestión tan extrema es el fomento de la autonomía individual. Fomento de la autonomía individual. Para los neoautoritarismos la cosa es así. Ok, las normas usted no tiene mucha injerencia, pero siempre que usted no viole la norma, puede hacer lo que usted quiera. No le vamos a decir a qué puede jugar. El ejemplo que yo di antes del autoritarismo es poder jugar a A y a B, reglas estrictas. Decimos, este es el patio de juego. Usted en este patio juegue a lo que usted quiera, pero no puede jugar fuera del patio. ¿Entiende la diferencia? Entonces, hay autonomía. Usted puede comprar el auto que quiera en las agencias designadas, ¿no? Corea del Norte. Pues bueno, puede ser. Corea del Sur. También. pero hacen un buen ejemplo. Ahí se dan cuenta que no es que porque vos seas tanto un lado, tanto el otro, no vas a tener estas características. Vos podés ser autoritarista y demócrata. No es necesario tenés que ser un tirano.
Esto nos permite entender mucho mejor el códice de la lógica global de los estados y la ciudadanía del siglo XXI. Nadie es. No es que por ser facho inmediatamente no vas a ser autoritario. Vos podés ser facho y liberal, ningún problema. Nada te lo impide. La lógica neoliberal, ¿no? Este punto acá, más cercano. El neoliberalismo siempre va a decir que hay algunas estructuras que son necesarias. Por ejemplo, la económica. La educativa no es necesaria, pero sí la económica. Pero puede ser otra cosa, puede decir otra cosa. La militar, ¿no? O puede ser otra cosa. La cultural. Necesitamos una revolución cultural, te puede decir un neoliberal. ¿No? Te puede decir tranquilamente eso. Siempre hay una estructura que es necesaria y además son prescindibles. Hay un número mínimo, quizás una o dos estructuras necesarias. ¿Por qué a un número mínimo? Porque, ¿cuál es el objetivo de todo liberal? Mantener la máxima libertad. Entonces, ok, acepto un mínimo de intervención, alguna estructura necesaria, históricamente ha sido la economía, pero no es excluyente, para poder garantizar el funcionamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para eso, para mantener esta estructura necesaria, yo tengo que tener normas adaptables. Lo que se adapta no es la estructura, son las normas jurídicas, cívicas y sociales para mantener esa estructura. Y yo demando, para poder mantener esa estructura, una participación cívica. Todos los neoliberalismos demandan, exigen, solicitan participación cívica. Salir a las calles, hablar, convencer, participar en las redes. Vean los neoliberalismos del siglo XXI. Su característica principal es que llaman a la participación. Lo que antes se pensaba que era algo propio de la izquierda, también se puede encontrar dentro del neoliberalismo de la derecha. Porque claro, en el liberalismo clásico, con la izquierda clásica, la participación es parte de la estructura conceptual. La sorpresa fue cuando vos podías ser liberal y de derecha, porque piden una participación constante. Hay que participar. Tenemos que, usted llame, pida que cambie la ley, piden que deroguen, pañuelos celestes, hay que marchar, hay que hacer contramarchas, hay que hacer lo que sea necesario. Hay que participar. La ciudadanía es muy importante para estas personas. Como la reapropiación del concepto de calle y de la batalla cultural. Bien. Que ahora lo utilizan mucho y yo he visto que hasta en internet salía este tipo de Agustín Laje daba cursos de batalla cultural. Bueno, curso de batalla cultural es curso de activismo cívico. Hay que actuar. Tienen muy en claro estas personas qué es lo que hay que hacer. Para concluir, está la fuerza agrupada de los trabajadores o de las personas que demandan ciertos derechos, mayormente identificado con el sindicalismo. Sindicalismo. Hay dos maneras de entender el sindicalismo: autoritativo de derecha o de liberalismo de izquierda. Porque uno dice, sindicato, esto zurdo o lo que sea. No necesariamente, vos podés tener un sindicato y ser bastante picante. Vamos a llamar a el sindicalismo autoritarismo de derecha, sindicalismo corporalista, corporativista. Y el sindicalismo de izquierda y liberal en su sentido más extremo, no neoliberal, lo vamos a llamar sindicalismo revolucionario. Prácticas comunes del sindicalismo corporativista. Pactos, vamos a hacer convenios. De alguna manera vamos a acordar, mayormente los dirigentes del sindicato en primer lugar, para conseguir un número específico de beneficios. Mientras más busque este tipo de consenso, más corporativista va a ser el sindicalismo, ¿no? Y mientras más el pacto o el convenio beneficie a la cúpula del sindicalismo, más cercano al autoritarismo y a la derecha va a estar. ¿No? Se va a ir alejando, ¿no? Así en el
En cambio, el sindicalismo revolucionario va por otra lógica. Huelga, abolición, eliminación, cambiar radicalmente las cosas. No se consensúa si no es en mis términos. La diferencia entre el sindicalismo corporativista y el revolucionario es que el corporativista hace pacto en los términos de la otra parte. Y el revolucionario hace pacto en mis términos. ¿Se entiende? Es un cambio lingüístico, es un cambio de posición y es un cambio de dónde está el eje de poder. El sindicalismo revolucionario dice: yo tengo el poder, o yo ejerzo el poder, o yo estoy en un nodo de poder. El corporativista dice: el otro tiene el poder y demos gracias que alcanzamos estos éxitos. ¿Se entiende la diferencia? Y existen estas dos cosas, y uno se agremia a estas cosas y se escucha: estos hijos de su madre hicieron un pacto que no sé cómo me beneficia a mí. Y bueno, si estás en un sindicato y tu sindicato hace un pacto que no te beneficia a vos, claramente tiene una mente más corporativista. Está haciendo un negocio, una transacción. Te toma a vos como un capital de riesgo para poder negociar. Mirá, si vos no me aceptás esto y me das casa a estos 10 gordos, te paramos la producción. Distinto sería, si no mejoras las condiciones de trabajo para todas estas 200 personas que están en el sindicato, te tomamos la fábrica, ¿no? O sea, cambia muy radicalmente el tipo de discurso que estamos haciendo. ¿Se entiende? Bueno, acá entonces uno puede sentirse tentado a decir: el sindicalismo corporativista es la versión viciada del sindicalismo revolucionario. Pero para hacer eso, ustedes tendrían que estar aquí y ya estarían haciendo un juicio moral diciendo: esto está mal. Lo loco es que la gente que está acá va a decir que ustedes tienen la versión viciada. ¿Se entiende? Si vos decís: estos son unos cochinos, en realidad los otros van a decir: no, los cochinos son vos. Vos usas la fuerza de violencia. Esta persona es civilizada. ¿Eh? ¿Qué hace pintando graffiti y cosas así? No. Te dio un turno en la embajada y lo conversamos. Y las piedras. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Alguna duda? ¿Qué piensan de esto? ¿Habían pensado una vez estas estructuras o esto de esta manera? Quizá lo pensaron, pero no de esta forma. Estoy compartiendo la imagen en el grupo. ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo con alguna de estas categorías? Podemos discutirlas también. ¿Hay algo que les haga ruido? ¿Hay algo que no nos convence? En mi caso, me pasa que, por ejemplo, si veo que en la actualidad se usan mucho estas categorías por ahí, pero a la vez también noto como que conceptualmente son una cosa, pero en la práctica, a veces, desde mi poco entender, Sí. cada uno hace lo que quiere, ¿viste? O según, no sé si es llamarle sentido pragmático o oportunista, digamos, en cuanto al hecho de decir: bueno, yo, mis ideales para postularme a una posición de poder son este y este. Ustedes me votan por esto y esto. Llego al poder y hago lo que voy viendo, ¿no? O sea, me la voy manejando como... Sí. Capaz manteniendo ciertas cuestiones, pero no sé, o sea... Ahí está, has dicho bueno lo clave. Muchos dirigentes que ganan el poder tienen un discurso ambiguo, difuso y amplio, pero mantiene un corazón, una estructura conceptual. Si vos te fijas en esa estructura conceptual, vas a poder ubicarlos, indistinto de todo lo demás que digan. Claro. Yo puedo decir, como Milei decía: yo no tengo problema con el aborto, por ejemplo. Él decía que cada uno haga lo que quiera, pero puedes encontrar ciertos discursos que son de la derecha más extrema, ¿no? O decís: ok, dice esto, pero aparecen todos estos otros elementos. Entonces, lo periférico no termina de poner mella o menguar ese corazón particular que luego va a ser el eje con el cual va a tomar sus decisiones políticas, lo cual va a ser rector en el tipo de gestión que va a hacer: gestión de recursos humanos, de recursos de capitales, de recursos pedagógicos, recursos institucionales, ¿no? Entonces vos te das cuenta
que si bien hay una nube, como decís vos, una nebulosa, una galaxia de cosas que quizás vos decís, está tomando cosas del socialismo, por decirlo, finalmente hay un núcleo duro que es el que pervive, esas características centrales que no se mueve de ese lugar. Y ahí podés decir, bueno, esta persona, por más que diga, está acá, ¿no? Que podés entender. ¿Sí? Bien. Claro, sí, es que a veces se mueven tanto que a veces cuesta, Claro, sí. cuesta mucho decir, están ubicados en este lugar específico, ¿no? O sea, o al menos a mí me pasa. No, sí. Entiendo. Impresiona. Sí. Y uno tiene la sensación de que por mucho que se muevan, salís perdiendo siempre. O puede ser. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta más, algún parecer, alguna perspectiva. Muy buena pregunta, Luis. Si tomás, por ejemplo, como paradigma el fascismo por Italia, ¿el fascismo alemán no queda como un poco desdibujado, quizás? No, yo creo que no. Voy a decir por el nazismo. Porque hay derecho a la propiedad, digamos. O sea, Hitler decía más o menos, no necesito estatizar la economía, necesito estatizar el pueblo. Claro. Básicamente. En el sentido de, hagan con sus empresas, hagan sus riquezas, tengan sus negocios, manténganlo, pero el sentido es el de ir por Alemania. Yo esa frase no la conozco de Hitler, pero sí sé lo que hizo. No sé qué es lo que dijo en base a eso, pero sí tuvo control de las empresas y sí se robó un montonazo de propiedades, Claro, gestionándola y controlándola. El Estado está generando, porque es el vínculo acá que se genera, ¿no? Entre el autoritarismo y el fascismo. Entonces, ¿y quiénes comandaban todos los lugares del nazismo? Militares, todos eran puestos militares, todos tenían un cargo militar más un departamento o una secretaría o algo así. Entonces, y también está el desprecio o la eliminación del otro. O sea, es claramente fascista el nazismo, ¿no? El nazismo a lo sumo puede ser un tipo el nazismo puede ser un tipo de fascismo, pero sigue siendo en la cúpula fascista. Es más amplio la lógica fascista que la lógica nazista, que es histórica y puesta en un territorio. El fascismo es más global. Uno puede encontrar prácticas fascistas en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, en su estructura, para poder entender la dinámica de Estado ciudadano de derecha en su máxima expresión, el fascismo es un concepto mucho más abarcativo que el nazismo. El nazismo tiene unas particularidades y complejidades propias del momento del siglo XX y con toda la lógica del holocausto, que cuando veamos a Hannah Arendt vamos a hablar de eso, pero sigue estando dentro del pensamiento fascista. Podemos discutir, eso sí, si la palabra nazismo es más vieja que el fascismo. Puede ser. Las categorías no necesariamente son todas sincrónicas o asincrónicas. Son las categorías que mejor representan tipo de prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que yo estaba hablando del neoliberalismo son representadas mucho antes del neoliberalismo, ¿no? Entonces, pero es muy representativo para nosotros esa palabra. Entonces es una categoría que nos permite articular mejor, ¿no? Quizás dentro de 40 años encontremos una categoría mucho más eficaz, ¿no? Pero la idea es justamente cómo poder englobar y sintetizar en elementos nucleares o vertebrales lo que personifica esto y poder verlo, decir, ok, está esto acá, ¿no? Por eso yo he dado como ejemplos específicos en la medida que he podido de cada una de las cosas que he dicho, ¿no? Coincido que el nacionalsocialismo es un concepto anterior al fascismo, ¿no? Pero el fascismo como noción ética cívica se convierte mucho más amplio, ¿no? Y encima más duradera en el tiempo. Tiene más vigencia como práctica estatal que el nazismo. Existen nazistas hoy en día, pero no existen como tal gobiernos nazis, pero sí podemos encontrar gobiernos fascistas. Entonces tiene una vigencia mucho más extensa
¿no? Y una eficacia en las prácticas cívicas mayor que el nazismo, que duró unos 9 años, ¿no? Entonces, a mi modo de entender, puede ser un poco hasta más representativo. No sé si más o menos responde a tu pregunta. Sí, no sé si el nazismo es una cuestión de 9 años. Yo no explicaría Oman hoy, o no explicaría Sudáfrica hasta hace no tanto. O sea, el aspecto racial es para mí la cuestión. La clave. Exacto, que por ejemplo, para pensar Japón, es más fácil leerlo en una cuestión de su base, su anclaje está en el concepto de su raza, y no en el hecho de vamos a nacionalizar todas las empresas yanquis. Está bien, sí. Y se pasaron los japoneses. Entiendo el lugar de la raza ahí. La raza es... Sí, igual... pasa que la raza es una categoría que sirve para crear ese otro, ¿no? Pero no es la única que se ha utilizado. Se han utilizado otras también. Entonces, si vos interpretás al nazismo en código de raza, también hay verdaderos problemas. El viernes que viene, porque yo coincido con la duda tuya, ¿no? La adecuación del término. Pero el viernes que viene vamos a ver la lógica de un texto nazista como tal, de Rosenberg, y va a ver que está el concepto de raza, pero también hay otros conceptos que tienen que ver con la sexualidad, ¿bien? Y no necesariamente la raza, y con la ideología, que no tiene que ver necesariamente con la sexualidad y la raza. Entonces, hay una complejidad ahí para construir el otro, porque por lo que yo entiendo, lo que le importa al fascismo es establecer ese otro, que quede bien claro. La raza hace un código muy útil para generar dolor y el otro, pero no es el único, ¿no? Y yo decía los 9 años nazismo por el tiempo que duró la guerra, pero podemos encontrar, para mí, si a mí me va a apurar, yo diría, los ejemplos que ha dado para mí son más fascistas que nazistas, en mi lectura, ¿no? Pero puede ser, ahí habría que ver. Es una pregunta que yo me hice, ¿cuál era la mejor manera de representar? Me incliné hacia el fascismo, me parecía mejor, pero es válida la pregunta de si quizás es en el imaginario, quizás es más fuerte el nazismo, por ejemplo, es una cosa que yo consideré. Si yo digo fascista, como la gente dice, eso ya no existe, pero si digo nazista, quizás la gente sí piensa que existe, ¿no? Entonces quizás dentro del imaginario popular es más adecuado decir nazismo, ¿no? Y pensándolo en ese código, puede ser también. Es que es lo bueno y lo malo, por así decirlo, de esa significación, que la gente lo toma en Alemania. Entonces, así Israel nunca va a ser nazi. ¿Quién? Israel nunca va a ser nazi. No puede ser fascista. Pero para mí, hoy por hoy, una lectura es más cerca de decir, hemos recibido al nazismo, que a la idea de, no sé, por ejemplo, ellos son hipermilitarizados, hay sectores que no hacen servicio militar obligatorio, tienen un Estado muy pujante en muchos ámbitos. Sin embargo, vos podés hacer una startup allá. No sé. Bueno, ahí está la pregunta de los neofascismos, ¿no? Que eso sí lo vamos a ver también el viernes que viene, porque el concepto que yo he dado es el fascismo clásico. El neofascismo tiene unas sutilezas ahí, con los ejemplos de la startup me hiciste acordar del lugar de la tecnología. Y ahí se empieza a afinar. Recordemos que esto es brocha gorda, también avisemos eso, ¿no? El viernes que viene vamos a afinar, vamos a usar pincel más fino sobre el fascismo y el anarquismo. Fascismo más clásico, anarquismo más clásico, y neoanarquismo y neofascismo. Y ahí quizás podamos diluir mejor esta situación. No sé cómo va a salir, ¿no? No sé. Bueno, hacemos unos 10-15 minutos de recreo, ¿les parece?